25 de noviembre de 1987, París. En un apartamento de la Rue Chateau encuentran el cadáver de Rachel Cohen, de 79 años. La escena es brutal. Sus manos están atadas a la espalda y presenta claros signos de asfixia. Pero lo peor aparecería en la autopsia, ya que fue obligada a ingerir un líquido corrosivo limpiatuberías que dejó sus labios y garganta completamente quemados. No se trata de un asesinato aislado. Esta mujer es la víctima número 19 de una pesadilla que lleva varios años poniendo en vilo a la capital francesa. El causante es un fantasma sin rostro al que la prensa ha bautizado el asesino de viejas damas. Hoy en Tras el Espejo os traigo el relato del mayor asesino en serie de la historia de Francia. Un sangriento escaparate con un número de víctimas que pudo llegar hasta las 27. La policía sabe desde el primer momento que el monstruo no siempre ha sido un cazador solitario. Comienza una larga carrera contra el reloj para saber quién se esconde en las sombras. Comencemos. Acto 1. La ciudad de la luz. Para entender la carnicería que está a punto de desatarse, tenemos que viajar al París de los años 80. En la capital francesa conviven dos caras totalmente opuestas. Por un lado está la fachada idílica, una ciudad que rebosa moda, con las terrazas de los cafés llenos de vida, el olor a croissant recién hecho y los campos elíseos y las orillas del Sena abarrotadas de turistas. En los clubes del centro y del barrio latino, la noche atrae a famosos y las fiestas se alargan hasta bien entrada la madrugada. París respira libertad, exceso y placer, pero detrás de toda esta ostentación la desigualdad social salta a la vista, y en la periferia late un París mucho más oscuro y siniestro. Las familias de inmigrantes viven hacinadas en pequeños apartamentos, el paro deja a los jóvenes sin trabajo y las tensiones en las calles no dejan de crecer, alimentadas por el racismo y la precariedad. En esta época la droga circula sin control, destruyendo vidas enteras. Por si fuera poco, una nueva enfermedad empieza a aumentar las listas de espera en los hospitales, el SIDA. Este virus siembra el pánico en comunidades enteras, sobre todo en la comunidad homosexual, y va a tener un protagonismo especial en esta historia. Y el epicentro de toda esta tensión nos lleva directos al Distrito 18, un barrio de contrastes brutales. Aquí conviven el turístico y bohemio Montmartre con el glamuroso y canalla Pigalle, coronado por el cabaret de Moulin Rouge. Pero tras las luces de neón, el Distrito 18 es también una zona sensible, masificada y con una característica perfecta para el depredador de esta historia, ya que tiene uno de los mayores porcentajes de ancianos de toda la ciudad. El escenario está preparado, las víctimas están indefensas, y uno de los casos más terroríficos de la capital francesa acaba de comenzar. Acto 2. Primera ola de terror. La pesadilla arranca oficialmente el 5 de octubre de 1984. La policía de París acude a una llamada del conserje en el número 10 de la Rue Saulnier. Al entrar al apartamento descubren el cuerpo sin vida de Anna Pontus, de 83 años. La escena es un reflejo de pura brutalidad. Tiene las manos y los pies atados con un pañuelo. Sus pendientes han sido arrancados de cuajo y presenta signos evidentes de una violencia extrema. Ha sido torturada y asfixiada hasta la muerte. La puerta de entrada no está forzada, lo que significa que la víctima o bien dejó entrar a su agresor o éste accedió con ella. Su bolsa de la compra sigue tirada en el suelo, por lo que los investigadores deducen que acababa de llegar a casa. Todo apunta a un robo que ha terminado de la peor manera posible, ya que el apartamento está completamente patas arriba. Pero el asesino comete un error y deja sus huellas dactilares en un espejo. Sin embargo, con la tecnología analógica de 1984, donde el cotejo de huellas se hace de forma manual, buscando ficha por ficha los archivos de papel, la policía no logra encontrar ninguna coincidencia. Al día siguiente llega una información que enciende las alarmas. Solo un día antes del asesinato de la señora Anna Pontus, otra anciana fue asaltada en su domicilio en circunstancias idénticas. Esta vez la suerte se alía con la víctima, ya que dos amigos que van a visitarla por sorpresa la descubren sepultada bajo sábanas, cojines y almohadas. Los agresores ya han huido, pero la rápida visita de sus amigos evita que muera asfixiada. Solo 4 días después, el 9 de octubre, los bomberos acuden a sofocar un incendio en la Rue Nicolet. Al apagar las llamas se topan con una escena dantesca. En el suelo yace el cuerpo de Suzanne Foucault, de 89 años. Tiene las muñecas y los tobillos atados, y la cabeza cubierta con una bolsa de plástico. La autopsia confirmaría que no habría muerto por el fuego o el humo.
Fue asfixiada antes de que prendieran la casa. La policía empieza a asumir lo peor. Tienen a un asesino en serie de ancianas suelto por París y temen que la siguiente llamada no tarde en llegar. Pero pasan 3 semanas y nada. Hasta el 5 de noviembre de 1984. A partir de ese día, todo se acelera. Varias ancianas solitarias han encontrado la muerte de manera violenta en el último mes en un perímetro de 1.500 metros alrededor de Montmartre. La policía investiga, pero por el momento no parecen tener elementos significativos. Es lunes y en el 60 Boulevard de Clichy, Johanna Sicaresco, de 71 años, es encontrada muerta en su domicilio. El miércoles, Alice Benaïm, de 84 años, es asesinada en el 15 de la Rue Marc Seguin. El jueves, a tan solo unos metros, en el 7 de la Rue Pajol, es el turno de Marie Choi, de 80 años. Y el viernes 9 de noviembre, para rematar la siniestra semana, Marie Mico Díaz, de 73 años, corre la misma suerte. 4 ancianas muertas en una semana. Todas han sido atadas y estranguladas y presentan los mismos signos de violencia extrema. Mandíbula partida, costillas rotas, moretones por todo el cuerpo e incluso quemaduras de cigarro. París está horrorizada. La policía tiene claro que el monstruo no actúa solo. Y la caza humana ya no se puede detener. Para la policía de la brigada criminal, el móvil de esta carnicería está más que claro. Un robo miserable. Los asesinos buscan las pequeñas economías, los ahorros que estas pobres ancianas guardan en sus casas. Lo más terrorífico es que la mayoría de las veces el botín es ridículo. Le arrebatan la vida a estas pobres ancianas por 200, 300 o 2.000 francos. Lo que equivaldría a apenas 30, 45 o como mucho 300 euros. Una miseria por la que no dudan en desatar una crueldad inimaginable. Para conseguir el dinero o las joyas, torturan a las víctimas. Las muelen a golpes e incluso en uno de los ataques llegan a cortarle un dedo a una de las ancianas para arrancarle los anillos. La forma de operar es siempre la misma. Todas las víctimas son mujeres de avanzada edad que viven solas. Los agresores las eligen por la mañana mientras ellas hacen sus recados cotidianos. Comprar el pan, ir al mercado o retirar su pensión. Las vigilan, las marcan y las persiguen discretamente hasta el portal. Se introducen en el edificio sin levantar sospechas y las siguen en absoluto silencio. Escaleras arriba hasta su apartamento. El horror se desata en un segundo. Justo cuando la mujer abre la puerta de su casa, la sorprenden por la espalda. Una mano firme en la boca para impedir que griten. Un empujón hacia el interior y la puerta se cierra. Sin forzar ningún cerrojo. Sin ningún testigo. Comienza el calvario. Sin embargo, los investigadores se aferran con fuerza a su único indicio. Esas famosas trazas papilares, las huellas dactilares que la policía científica logró rescatar en el domicilio de la señora Pontus y que vuelven a encontrarse en otras 3 escenas de crimen. Los datos científicos no mienten, las huellas prueban la presencia de 2 agresores y, en al menos 2 de los casos, las trazas concuerdan de forma absoluta. Mientras la policía trabaja contrarreloj, en las calles de París el miedo se transforma en una psicosis colectiva. Entre Montmartre y el barrio de la Gota de Oro, la ola de muertes desata el pánico absoluto. Las ancianas ya no se atreven a salir solas a la calle, lo que obliga al Ayuntamiento de París a tomar una medida de emergencia inédita. Ponen en marcha un servicio gratuito de acompañamiento y asistencia para que los mayores puedan hacer sus compras del día escoltados y seguros. París está sitiada por el miedo, y los 2 monstruos siguen libres. El lunes 12 de noviembre de 1984, la pesadilla de la capital francesa se cobra 2 nuevas víctimas en un solo día. La primera es Jeanne Laurent, de 82 años. La policía la encuentra sin vida en su apartamento del número 7 de la Rue Armand Gauthier. Su cuerpo llevaba ya una semana allí, en el más absoluto y trágico de los silencios. La segunda víctima es Marie-Louise Victor, de 77 años. Su propia hija la descubre muerta en su domicilio de la Rue Jacques Kellner, en el distrito 17. Y de nuevo las escenas muestran el mismo patrón de sadismo y las mismas marcas brutales de violencia que apuntan a los mismos depredadores. Para el distrito 18, este doble crimen es la gota que colma el vaso de la paciencia social. La indignación y el pánico se mezclan en las calles. Y es que en tan solo unos meses a la escalada de asesinatos de las ancianas se le suman otros 17 homicidios más. Desesperados por la falta de resultados y la presión social, los mandos policiales deciden cambiar drásticamente la estrategia. Si no pueden encontrar a los culpables con astucia, lo harán por la fuerza.
el distrito 18 se convierte prácticamente en un estado de sitio. Entre el 20 y el 23 de noviembre, un centenar de policías de paisano junto a varias compañías de los ECRS, los antidisturbios franceses, invaden literalmente las calles de Pigalle, Montmartre y la Gota de Oro. Se blindan las esquinas, se acordonan barrios enteros y se realizan controles de identidad masivos. Más de 100 personas son detenidas y trasladadas a comisaría en apenas 72 horas. La policía pone París patas arriba, pero el resultado es un fracaso absoluto. Los dos monstruos han vuelto a escabullirse en las sombras de la gran ciudad. Acto 3. Una leve esperanza. El prestigioso diario Le Parisien abre en portada con una exclusiva que paraliza la capital. Se trata del retrato robot del presunto asesino de viejas damas. En el dibujo se muestra un hombre blanco, delgado y de mirada penetrante. Nadie sabe cómo el periódico ha conseguido elaborar este retrato, pero para la aterrorizada población ese rostro representa un hilo de esperanza. Una esperanza que va a durar muy poco. Apenas unos días después, una anciana logra escapar de milagro a un nuevo e idéntico intento de asalto. Todo apunta a que el asesino de Montmartre ha vuelto a actuar. Los periodistas, hambrientos de respuestas, se precipitan de inmediato a interrogar a la víctima en busca de una confirmación. Pero sus declaraciones caen como un jarro de agua fría sobre los investigadores. La anciana afirma con rotundidad que no reconoce en absoluto al hombre blanco del retrato robot publicado por Le Parisien. Él me ha perturbado, me ha empujado, pegado por todos lados, me apretó la garganta. Desde que estoy aquí aún tengo mal la garganta. ¿Él los amarró? Sí, los pies y las piernas con cable eléctrico. ¿Esta cara os dice algo? No, ya lo vi antes en Le Parisien. ¿Cómo lo describiría usted? Grande, 20 o 25 años. Normal, bien. Ante este giro, la policía empieza a restar importancia a la famosa portada del periódico. Con decenas de testimonios sobre la mesa, la investigación se adentra en un laberinto donde separar la verdad de la mentira se vuelve casi imposible. Pero las semanas siguen pasando, y tras aquella última muerte, de golpe, absolutamente nada. El asesino parece haberse evaporado por completo tras haberse cobrado la vida de 8 ancianas en un otoño demencial. Los inspectores de criminalística están desconcertados. Han huido de París, han sido arrestados por otros delitos. En ese instante, la policía ignora por completo que no volverá a tener noticias del depredador en mucho tiempo. Sin embargo, existía un detalle crucial, un cabo suelto que de haberse investigado a tiempo habría cambiado el destino de muchas personas. En la Rue Victor Massé, una peculiar y transitada calle en los alrededores de Pigalle, se encuentra el Hotel Laval, situado a unos escasos 100 metros del Boulevard de Clichy. Este gran eje era un punto estratégico inmejorable desde el que los inspectores controlaban visualmente las principales arterias del distrito 18. ¿Y por qué os hablo de este hotel en concreto? Porque en una de las modestas habitaciones de este hotel se hospedaba un joven de 20 años que guardaba todas las respuestas que la policía estaba buscando. Su nombre, Thierry Paulin. Acto 4. El origen del monstruo. Nacido en Fort-de-France, Martinica, en 1963, la vida de Thierry Paulin se rompe antes de empezar. Su padre desaparece de su vida nada más nacer y es su abuela paterna quien se encarga de criarlo en un modesto restaurante a pie de playa. Es una infancia tranquila, pero que se termina de golpe a los 10 años, cuando su madre decide recuperarlo. El cambio es traumático. En un hogar masificado junto a 5 nuevos hermanastros, Paulin empieza a canalizar su frustración a través de una violencia escolar descontrolada. Desesperada, su madre localiza al padre biológico en la Francia continental, que decide venir a buscar al chico a la isla y llevárselo a vivir con él al conflictivo barrio de la Cité de Mirail, en Toulouse. Pero allí el patrón se repite. Fracasa en los estudios, no es capaz de mantener un trabajo y a los 16 años huye de casa. Buscando una salida, Paulin adelanta al servicio militar para alistarse como paracaidista, pero en el cuartel, donde empieza a vivir abiertamente su homosexualidad, se topa de frente con el racismo y la homofobia de sus compañeros. Tras un traslado a un puesto menor en París, la bomba de relojería que lleva dentro termina por estallar. Durante un permiso de 5 días en Toulouse, en el año 1982, Paulin elige a su primera víctima. Entra en una pequeña tienda de ultramarinos y asalta a la dueña, Marguerite, una anciana de 75 años. Escondiendo su rostro bajo un fular y armado con un cuchillo de cocina,
la amenaza y le roba 1.400 francos. La policía lo detiene poco después. En el informe militar de la época, su propio superior escribe una frase que, vista con perspectiva, pone los pelos de punta. Paulhan es un individuo carente de todo sentido moral. No hay excusa para su gesto. Sin embargo, la gendarmería y la justicia cometen aquí su primer y más trágico error de bulto. En junio de 1983, Paulhan se presenta ante el tribunal con una actitud humilde, sumisa y casi desvalida. Pide clemencia y convence al juez de que es una víctima de las circunstancias. El tribunal se compadece y lo condena solo a una leve pena de 8 meses de prisión suspendida. Y lo peor de todo es que la condena no se inscribe en su historial de antecedentes. Para el sistema de archivos de la policía de París, Thierry Paulhan sigue siendo un hombre limpio. A principios de 1984 hace las maletas y se muda a París. Allí se encuentra su madre, quien tiempo atrás había llegado a la capital para empezar una nueva vida en la metrópoli. El chico de Martinica llega a la ciudad de la luz con una sola obsesión en la cabeza. Quiere ser alguien, quiere brillar y quiere dinero fácil. El escenario perfecto para que comience la verdadera pesadilla. Acto 5. El pacto diabólico. Es allí donde se cruzan los caminos de dos almas rotas y se sella un pacto de sangre que conmocionará a todo el país. Tras huir de su familia en Toulouse, Thierry Paulhan consigue rápidamente un empleo como camarero en el conocido cabaret Paradis Latin, el epicentro de un París subterráneo marcado por la escena homosexual y el mundo del travestismo. Y es aquí, entre bambalinas, donde conoce a un joven de 19 años originario de la Guyana francesa, Jean-Thierry Mathurin. La historia de Mathurin es desoladora. Con una infancia marcada por el maltrato, llega a París vulnerable, desamparado y sumido a una grave adicción a la heroína. Cuando conoce a Paulhan, el flechazo es inmediato. Mathurin ve en él un protector, un faro de seguridad. Paulhan, por su parte, encuentra el molde perfecto para ejercer su control manipulador. Paulhan era el cerebro y el líder dominante, y Mathurin era el seguidor sumiso atrapado por el amor y la droga que le suministraba su pareja. Juntos se sumergen en el París de las luces, el champán y el exceso. Frecuentan locales de moda como la mítica discoteca Le Palace. Paulhan, amante del espectáculo y con un narcisismo desbordante, llega incluso a subirse al escenario de la discoteca Le Rocambole, travestido bajo el nombre artístico de Fredo, imitando a la famosa cantante Eartha Kitt. Pero el brillo de la noche es sumamente caro. La madre de Paulhan lo echa de casa, cansada de su vida nocturna, y a finales de verano de 1984 los dos amantes se mudan al Hotel du Laval, en la Rue Victor Massé, muy cerca del bullicio de Pigalle. Pero pronto el dinero escasea. Paulhan pierde su empleo y Mathurin es despedido del cabaret. La adicción a la heroína y las ansias de mantener su lujoso estilo de vida los ahogan. Es en esa pequeña habitación de hotel donde Paulhan pronuncia la frase que cambiará sus vidas para siempre. Vamos a tener que ir a la banca. Una macabra metáfora que para ellos significaba salir a la calle, vigilar los portales y buscar a la víctima más débil posible para arrebatarles todos sus ahorros. Paulhan convence a Mathurin de dar el paso. A partir de ese instante, el amor se transforma en terror. En el otoño de 1984, la pareja se lanza a una espiral de violencia y muerte de 6 semanas que teñirá de sangre los distritos de París. A finales de noviembre de 1984, tras el despliegue policial en el distrito 18, la paranoia y la presión asfixian a la pareja. Pero el verdadero motivo del fin de la primera ola no es el miedo a la policía. Es que el vínculo entre los dos jóvenes se rompe por completo. Jean-Thierry Mathurin está horrorizado. Una cosa era robar para conseguir heroína y otra cosa muy distinta era el sadismo descontrolado que Thierry Paulhan desplegaba sobre las ancianas. Mathurin no soporta más la culpa ni el yugo manipulador de su pareja. En un intento desesperado por desintoxicarse de la droga y escapar de la sombra de Paulhan, Mathurin hace las maletas, abandona la habitación del Hotel Laval y huye de París. Su destino es Toulouse, la misma ciudad de la que Paulhan había escapado años atrás. Acto 6. El cazador solitario. Es en este periodo de separación donde se produce uno de los episodios más surrealistas de este caso. Mientras la brigada criminal busca a 2 asesinos despiadados por todos lados, uno de ellos se expone voluntariamente ante millones de espectadores. Jean-Thierry Mathurin, tratando de hacerse un hueco en el mundo del espectáculo, consigue un trabajo temporal en la televisión pública francesa.
El asesino que había ayudado a maniatar y a asfixiar a ancianas indefensas aparece de pronto en la pantalla, en pleno horario de máxima audiencia, sonriendo, cantando y bailando como extra en un show musical televisado. Su rostro entra en los hogares de toda Francia, camuflado bajo el maquillaje y las luces del plató. Mientras tanto, en París, Thierry Polans se ha quedado completamente solo. Su adicción al lujo y su necesidad de dinero no han desaparecido con la marcha de su cómplice. Al contrario, su aislamiento aviva una rabia interna aún mayor. Cuando llega diciembre de 1985, tras un año de aparente calma, Polans decide regresar a los portales. Pero la ausencia de Maturana le obliga a cambiar la logística del horror. Polans prescinde de las cuerdas y los pañuelos. Se vuelve un depredador mucho más rápido, directo y letal. Elige el factor sorpresa absoluto. Un golpe seco, violento e inesperado en la cabeza que deja a las ancianas inconscientes al instante. Es el nacimiento del cazador solitario, un asesino que ya no necesita a nadie para ejecutar su carnicería y que está a punto de sumergir a los distritos del sur de París en un invierno completamente infernal. Ese invierno infernal en solitario no surge de la nada, surge de la desesperación más absoluta. El dinero de los robos se le esfuma a Polans tan rápido como entra, quemado en noches de droga, champán y trajes de alta costura. Expulsado de los hoteles por impago, el hombre que tiene en jaque a la capital se ve obligado a vivir una existencia errática al azar de sus encuentros. Es precisamente durante este caos cuando Polans desata la segunda ola de terror para financiarse. Acto 7. La segunda hora. París respira aliviada ya que ha pasado un año entero sin noticias del asesino. 12 meses sin ancianas maniatadas, sin torturas y sin el terror que había paralizado los distritos del norte. Pero el 20 de diciembre de 1985, en plenas vísperas de Navidad, el monstruo golpea de nuevo, y lo hace cambiando por completo su tablero de juego. Su primera víctima en esta nueva etapa es Estelle Dunjuc, una anciana de 91 años. Sin embargo, cuando la policía llega al lugar del crimen se encuentra con un escenario desconcertante. El brutal modus operandi del otoño anterior ha cambiado de forma radical. La víctima no está atada de pies y manos y no presenta las salvajes marcas de tortura que caracterizaron los primeros asesinatos. Además, el territorio de caza se ha desplazado por completo. El asesino ha abandonado Montmartre y el distrito 18. Estelle vivía en el número 14 de la Rue Lacassée, en pleno distrito 14. Al principio, la brigada criminal duda. ¿Se trata de un imitador o es realmente el asesino de viejas damas que ha vuelto con un método más rápido y limpio? La terrible respuesta no tarda en llegar. Durante el mes de enero de 1986, el asesino desataría una auténtica carnicería humana, cometiendo 7 homicidios en tan solo una semana. El 6 de enero, André Ladame, de 77 años, es asesinada en el número 12 de la Rue Bayou, en el distrito 14. El 9 de enero, el asesino actúa por partida doble. Ese mismo día golpea a Yvonne Couronne, de 83 años, en el número 8 de la Rue Sarrette, en el distrito 14, y a Françoise Vendôme, también de 83 años, en la Rue Charenton, en el distrito 12. El 12 de enero, Marjane Jourblum, de 81 años, es asesinada en el número 7 de la Rue Pelé, en el distrito 11. El 15 de enero, el asesino se desplaza al distrito 5 para acabar con la vida de Yvonne Chablier, de 77 años, en el número 20 de la Rue Censier. El 31 de enero cierra este mes negro asesinando a Virginie Desgardins, de 76 años, en el número 25 de la Rue Battigny, en el distrito 12. 7 crímenes en apenas un mes, todos bajo el mismo patrón de asaltos rápidos sin ataduras. Pero en las escenas de estos nuevos casos, los expertos de la identidad judicial descubren un detalle técnico crucial que lo cambia todo. Esta vez solo encuentran una única huella dactilar recurrente. Una huella que coincide exactamente con las muestras del año 1984, confirmando que el asesino ha vuelto, pero que ahora está actuando completamente solo. ¿Qué ha pasado con su cómplice? ¿Por qué este cambio tan drástico en su vida y en su forma de actuar? Tras una tregua de varios meses y a las puertas del verano, el 14 de junio de 1986, el asesino en solitario se cobraría su última víctima de esta segunda ola, Ludmila Lieberman, de 85 años, en el número 61 de la Avenue General Leclerc, de nuevo en el distrito 14. Acto 8. La fiesta le sale cara.
Desesperado por recuperar el estatus y el brillo que tanto ansía, Polan intenta levantar proyectos en el mundo del espectáculo en mitad de sus ataques. Quiere crear una agencia llamada Le Transfar y montar una gala nocturna titulada Le Trophée de la Nuit. Su audacia roza el delirio cuando en un acto de puro narcisismo escribe una carta formal al mismísimo prefecto de la policía para solicitar apoyo en sus negocios. En la primavera de 1986 toca el cielo coordinando la fiesta estudiantil Luc d'Enfer en el circo de invierno. Es un éxito de público, pero un fracaso financiero absoluto que deja a la organización en quiebra. Agotado el botín y sin fondos para sus excesos, su racha se detiene en seco el 5 de agosto de 1986, cuando es arrestado en Alfortville por agentes antidrogas. No cae por la investigación de las ancianas, sino porque su propio camello lo denuncia a la policía tras haber recibido una brutal paliza de su parte por la baja calidad de la sustancia. Polan es enviado a prisión, pero nadie hace la conexión. ¿Cómo es posible que el asesino más buscado de Francia esté entre rejas y nadie cruce sus huellas? Polan es enviado directamente a los calabozos sin esperar a que los servicios de la identidad judicial de París tengan tiempo de realizar la toma de las huellas. Cumple casi un año de condena en la prisión de Fleury-Mérogis, como un delincuente más, oculto bajo un paraguas de impunidad absoluto porque para los archivos de la criminalística sus huellas simplemente no existen. Pero el destino le tenía preparada una cuenta atrás que ningún vacío legal podía frenar. Mientras se encuentra en prisión, Polan ya sabe que su tiempo se agota. Entre rejas recibe una confirmación médica devastadora, ya que ha dado positivo en las pruebas del SIDA. En los años 80, el virus de la inmunodeficiencia humana no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte rápida y dolorosa. Polan sabe perfectamente que está condenado y que la justicia de los hombres llegará tarde. Este diagnóstico destruye el último freno moral que le quedaba, si es que tenía alguno, inyectando en su mente un nihilismo feroz y un desprecio absoluto por la vida. El 1 de septiembre de 1987 le abren las puertas de la prisión y Polan regresa a la libertad. Se tiñe el pelo de rubio platino, se vuelve más exuberante, más derrochador y mucho más peligroso. El tiempo se le agota, la policía le pisa los talones y París está a punto de recibir su tercera y última ola de terror. Entre octubre y noviembre de 1987, Polan desata el pánico ejecutando hasta 11 ataques. Esta vez concentra su radio de acción en los distritos 10 y 12 de París. La psicosis colectiva vuelve a apoderarse de la capital, que revive sus peores pesadillas de años anteriores. Sin embargo, el asesino ya no tiene la misma precisión que antes. El SIDA avanza rápidamente y la desesperación lo vuelve descuidado. 6 de sus víctimas consiguen salvarse en esa última ola de asaltos, y sus testimonios serán la clave para desmantelar su impunidad de una vez por todas. Entre las supervivientes hay una mujer cuyo papel será fundamental en la investigación, Berthe Finalteri, de 87 años. Polan la asalta en su propio domicilio de la Rue d'Alsace, en el distrito 10. Tras agredirla brutalmente, la deja asfixiándose en el suelo y la da por muerta. Sin embargo, Berthe solo se ha desmayado. Al recuperar el conocimiento, se convierte en la primera víctima capaz de dar un testimonio lúcido, nítido y detallado del agresor. Poco después, en la Rue Hector del distrito 12, Polan asalta a Geneviève Manuel, pero esta vez la anciana reacciona de inmediato y comienza a gritar con todas sus fuerzas, alertando al conserje y a los vecinos del edificio. Al verse acorralado, Polan aborta el ataque y huye a toda prisa por las escaleras, cruzándose de frente en el portal con uno de los inquilinos. Este testigo presencial retiene en su retina una descripción física milimétrica que coincide punto a punto con el relato que ya había dado la señora Finalteri. Un joven mestizo de casi 1,90 m de estatura, con un llamativo corte de pelo rapado al estilo del atleta Carl Lewis, nariz chata y una arandela de plata en su oreja izquierda. Con estos datos idénticos, la policía confecciona al fin el retrato robot definitivo. La imagen se distribuye y se aficha de inmediato en cada comisaría de París. A pesar de que los controles policiales asfixian las calles, el monstruo daría sus últimos coletazos. El 25 de noviembre de 1987 asalta a Rachel Cohen, de 79 años. Es el terrible caso de la mujer con la que abríamos este vídeo, a quien Polan somete a una tortura sádica obligándola a ingerir Desktop, un desatascador de tuberías líquido a base de sosa cáustica altamente corrosiva.
Solo 2 días más tarde, en el número 22 de la Rue Cail, el asesino acaba con la vida de Geneviève Guermont, a la que estrangula en su cama. Ella será la última víctima en la macabra lista de Thierry Polán. Con las manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos de los ahorros de sus 2 últimas víctimas, Polán decide celebrar su cumpleaños por todo lo alto. El sábado 28 de noviembre invita a una treintena de personas, incluido su propio abogado, al restaurante Le Tourtour, para celebrar sus 24 años en una velada que se alargaría hasta las 3 de la madrugada. Al día siguiente organiza una segunda cena, esta vez más íntima, en el restaurante Minutango del distrito 18. Polán se hace a cargo de la cuenta total de los festejos, que asciende a 14.500 francos. Acto 9. Se acabó la pesadilla. Pero el 1 de diciembre de 1987 la suerte de Polán se agota de la manera más imprevista. Francis Jacob, el comisario jefe de la comisaría de la Rue Chabrol en el distrito 10, se encuentra patrullando a pie la zona de jurisdicción mientras conversa con algunos comerciantes del barrio. De pronto, sus ojos se clavan en un transeúnte que camina tranquilamente por la acera de enfrente. Es un joven alto, de pelo rubio platino y una arandela en la oreja izquierda. Estaba conversando con comerciantes del barrio aquí en la acera y el individuo en cuestión ha aparecido a algunos metros del grupo, como se parecía al retrato difundido, y yo he procedido a realizarle un control de identidad, ¿no? Los técnicos de la identidad judicial cotejan las muestras con los archivos manuales de los crímenes de 1984 y 1986. La coincidencia de las huellas dactilares es absoluta. La caza de 3 largos años ha terminado. El asesino de Montmartre, finalmente, ha caído. La brigada criminal tiene ahora 48 horas de custodia para arrancarle una confesión. En 1987 la ley no permite la presencia de abogados durante los interrogatorios iniciales, por lo que Polán está solo frente a los agentes. Al principio, Polán intenta mantener el tipo, pero la presión de los agentes es asfixiante. Tras horas de careo continuos, sin salida y completamente acorralado por las pruebas de sus últimos crímenes, el asesino termina cediendo. Polán se desmorona y empieza a confesar, y en mitad de su relato termina soltando el nombre de su cómplice de la primera ola de 1984, Jean-Thierry Mathurin. A la mañana siguiente, la policía detiene a Mathurin en su domicilio del distrito 14, donde vivía con un conocido transformista del cabaret Paradis Latin. El joven, que parecía haberse reformado tras su separación de Polán, es alcanzado de golpe por su sangriento pasado. Al ser interrogado, Mathurin confiesa que en el verano de 1985 le había confesado a su madre que se dedicaban a robar ancianas en sus casas. Su madre, horrorizada, rompió a llorar y lo echó de casa. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Thierry Polán se revela ante los investigadores como un técnico frío y calculador del asesinato. Con una memoria prodigiosa que asombra a los agentes, relata crimen tras crimen sin mostrar el más mínimo remordimiento o emoción. Es capaz de recordar detalles absurdos de sucesos ocurridos años atrás, como la distribución de los muebles de las casas o el color de los monederos de sus víctimas. Los policías, estupefactos, ven cómo la lista de homicidios crece por hora en lo que la prensa califica como una confesión delirante. Comienza la custodia con 6 o 7 casos sospechosos y terminan la ronda de 48 horas con la espantosa cifra de 21 asesinatos confesados y una tentativa. Aunque los investigadores sospechan que la cifra real podría rondar las 30 víctimas, la falta de pruebas físicas limita la acusación formal a esos 21 crímenes confirmados. Durante su declaración, Polán explica que elegía a sus víctimas al azar durante sus paseos por París. Pero de todo el proceso de audición hay una frase que hiela la sangre de los inspectores y que quedará registrada para la posteridad en las fichas policiales. Al preguntarle por qué recordaba con tanta precisión los rostros de aquellas ancianas, Polán responde con un cinismo devastador. Recuerdo perfectamente sus rostros porque, en el momento de actuar, soy extremadamente sensible a la mirada de terror absoluto que tienen estas mujeres antes de morir. Eso se queda grabado en mi memoria para siempre. El juicio que toda Francia esperaba nunca llegó a celebrarse. Meses después de ingresar en prisión, el físico de Polán empieza a marchitarse debido a las complicaciones del SIDA. En una metamorfosis digna del retrato de Dorian Gray, el deslumbrante personaje de la noche parisina pierde su tinte platino y se apaga rápidamente entre parálisis neurológicas.
El 17 de abril de 1989, Thierry Polin muere en la cama del hospital de la prisión de Fresnes. Legalmente, al morir antes de ser juzgado, se extingue la acción penal contra él. Ante la ley, moriría sin una sentencia que lo declarara culpable. El peso de la justicia recaería únicamente sobre Jean-Thierry Mathurin. En diciembre de 1991 comparece solo ante el tribunal por 7 asesinatos y una tentativa. En un juicio marcado por el vacío y el silencio, donde solo 3 familiares de las víctimas se presentan como acusación particular, el tribunal lo trata como lo que fue, el segundón de un monstruo. Evitando la pena máxima de 30 años de seguridad, Mathurin es condenado a cadena perpetua con una pena mínima de cumplimiento efectivo de 18 años. En enero de 2009, Jean-Thierry Mathurin salió de prisión. Con 43 años recuperó su vida, su libertad y el derecho a envejecer. Un derecho que arrebataron a aquellas ancianas que murieron ahogadas tras haber sido torturadas. Aquellas abuelas que no disfrutaron en su vida de fiestas glamurosas y cenas de lujo y champán. Aquellas mujeres que habían sobrevivido a la ocupación y a la guerra y que guardaban sus economías como un auténtico tesoro, terminaron muriendo a manos de un monstruo en la más absoluta soledad. Nosotros nos vemos en otra historia, tras el espejo.